Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a utilizar estos tres elementos: chapa de plata 925 y un tarugo de plata 925 más un tarugo de soldadura de plata blanda. Vamos a comenzar limando el tarugo con una lima de grano grueso, buscando obtener esta limadura gruesa, valga la redundancia, limando bien fuerte, con buena presión y firmeza. La bandeja bien limpia, sacamos absolutamente todo lo que puede haber quedado en la esteca, lo juntamos con nuestra palita y lo vamos a poner separado en un recipiente. Pueden pasarle tranquilamente tanto a esta limadura como a la de la soldadura una pasada de imán para sacar todas las impurezas que las herramientas pueden dejar. Con una lima de grano fino vamos a hacer exactamente lo mismo con el tarugo de soldadura. De esta manera vamos a estar generando soldadura en polvo, en limadura, para aplicar en esta hermosa técnica que se llama justamente limadura soldada. Vemos claramente la diferencia entre los dos granos del limado por la lima gruesa y lima fina. Preparamos la chapa de plata 925 con una pasada de esmeril 240, librándola de cualquier grasitud o suciedad que pudiese haber. Marcamos el ancho de la chapa que vamos a utilizar. Esto ya va a variar dependiendo del modelo que quieran hacer. Una última pasada con esmeril y vamos a empezar a hacer esta linda técnica. Calentamos un poco la chapa y lo completamos absolutamente toda la superficie con una buena cantidad de fundente. Comenzamos calentando suave y cuando el fundente comience a trabajar indicándonos un buen estado, empezamos a tirarle la limadura gruesa para, después de haber completado esta pasada, ponerle la soldadura por arriba. Tranquilamente puede hacerse a la inversa, primero la soldadura y después la limadura. Es una cuestión de costumbre, nada más. Ya aplicadas las dos, comenzamos a aumentar el fuego, buscando que tanto el fundente como la soldadura hagan su trabajo en conjunto con el fuego. Podemos darle un poco de fuego por debajo, buscando que la soldadura justamente muerda hacia abajo. Esta textura va a variar según la cantidad de material que le tiren arriba. Con esto tranquilamente pueden hacerse diferentes tipos de texturas más o menos cargadas. Una vez soldado, lo vamos a blanquear en sales y ya blanqueado lo vamos a laminar para que esta textura se aplane. Vamos a cortar el primer extremo, rectificamos, un poquito de taz para no perder la línea y que
no nos mienta la medida. Y ya teniendo la primera punta rectificada y la chapa plana, marcamos la medida que estamos buscando. Lubricamos un poco la sierra con vela y cortamos a la medida. Lo que vamos a hacer a continuación es rectificar la punta que acabamos de cortar con sierra, y para disimular más la unión vamos a hacer una soldadura de cuña. Como pueden ver, pasamos la hoja de sierra por el milímetro de espesor de la chapa para luego repasarla con una lima matricero triángulo, generando una V corta, tratando de que quede lo más prolija posible. Y del lado contrario vamos a generar el macho. Esta técnica es muy interesante para que la soldadura pase completamente desapercibida, porque la soldadura corre por medio. Lo que tenemos que lograr es que la presentación mantenga cierto nivel de tensión, siempre apretando hacia adentro esta cuña, de una parte contra otra. Como pueden ver, tiene que coincidir exactamente una parte con otra. Esto se logra si las dos puntas fueron correctamente rectificadas previamente. Esperamos que el fundente indique el estado ideal y dejamos un payón por arriba. Y como pueden ver, la soldadura no corre por la superficie, sino que corre por el centro. Blanqueamos nuevamente y nos vamos al mandril con masa de nylon o maceta de madera para no marcar esta textura. Girando permanentemente, corroboramos la medida de los dos lados que dé el mismo número y vamos a rectificar el primer lateral y también comprobar con la escuadra que haya quedado bien a 90 grados para que no dé torcido. Ya con esa seguridad pasamos a rectificar el otro canto. Por último, con el calibre nos terminamos de asegurar de que la medida está perfecta en todo el contorno. Y vamos a preparar este adorno cortando hilos de 15 milímetros de largo, 20 milímetros. Ponemos una punta de fundente en cada extremo del hilo y con fuego, con el hilo de manera vertical, vamos a fundir las dos puntas. Esto es muy sencillo, solamente el hilo de manera vertical, un poquito de fuego abajo y este hilo de 0,80 se funde rapidísimo y siempre hacia arriba. Momento de esmerilar. 240, 360, 600, 1000 y si quieren más, mejor todavía. Fíjense cómo se va dibujando ya la textura gruesa, una textura bien gruesa. Marcamos una línea para hacer la línea punteada, una línea sin ninguna medida en particular. Este es un diseño bastante particular y contemporáneo. Con la punta de marcar hacemos el asiento para las mechas y con una mecha de 0,80, mismo diámetro del hilo, vamos a hacer todas las perforaciones que acabamos de marcar. Cortamos los hilos con las bolitas fundidas en dos partes y tramos más cortos.
Para facilitar o favorecer el encaje de estas bolitas, vamos a hacer un pase de fresa buscando que al menos un cuarto de la bolita quede metido dentro del cuerpo de este anillo. Sacamos la rebaba con un poco de esmeril. Otro pase de fresa para que la bolita fundida quede un poco más prolija. Fresa redonda. Y comenzamos la presentación. Pensé que lo ideal sería que no se vea nada de contorno. La idea de ponerlos de esta manera y no simplemente soldarlos en relieve es que justamente de esta manera podemos hacer una soldadura por debajo para también cortar el excedente por debajo sin que la soldadura nos deje algún defecto por la parte superior. Entonces lo que hacemos es calentar toda la pieza, dejamos todos los payones en sus lugares y hacemos una soldadura en serie, soldamos todo junto. Si los hilitos se funden o se caen, no importa, nosotros lo que necesitamos es que solamente corra la soldadura pegada al cuerpo sin subir hacia arriba. El excedente de los hilos los cortamos con sierra. Y como siempre, con gomita negra abrasiva, rectificamos todo el interior sin dejar ningún rastro de nada. Un último pase de esmeril y ya habiendo llegado al grano que buscamos de esmeril, vamos a empavonar. Esta técnica es ideal para este empavonado. Dejamos secar y vamos a la pulidora. Hacemos el interior con fieltro y también el exterior. Recuerden que el fieltro nos da la ventaja de pulir la parte superior, dejando la parte en bajo relieve completamente empavonada, que es lo lindo de este modelo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que les sirva, que puedan probarlo y después me cuentan. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chau, chau.